Vamos a resolver un último ejercicio, aprovechando que hay espacio. Y nuevamente, recuerden que siempre debo de empezar con jerarquía de operaciones. No lo he mencionado en los últimos, en estos ejercicios, pero precisamente para decidir que primero va la primera ley es porque veo cuáles son las operaciones. Y por jerarquía de operaciones, debo de hacer las operaciones que están entre paréntesis. Recuerden que la raya de fracción es un paréntesis. Por eso ese paréntesis me indica que primero hay que hacer las operaciones del numerador y luego las del denominador. Y debido a eso, por la jerarquía de operaciones, sé que debo de aplicar la primera ley de los exponentes. La primera ley de los exponentes habla que si yo tengo potencias con la misma base y diferente exponente, lo que debo de hacer es sumar los exponentes. Por lo tanto, la suma del 9 más el 17 me da 26, más este 5 es 31. Entonces en el numerador tengo un x a la 31 dividido entre un 6 más, vamos así, 13 más 6 son 19 y 2 son 21. Y aquí tengo una x a la 21. Posteriormente aún hay que obtener la raíz quinta y hay que elevarlo al cubo. Otra vez, por jerarquía de operaciones, debo de hacer primero las operaciones que están entre paréntesis. Este radical es un paréntesis, por lo tanto hay que hacer esa división. Y al hacer esa división, que precisamente surgió porque primero revisé la jerarquía de operaciones, llego a la conclusión que debo de aplicar primero la segunda ley de los exponentes. Segunda ley de los exponentes. Y esa segunda ley menciona que vas a restar. Si tienes dos potencias con la misma base y diferente exponente, dejas la misma base y restas el exponente del numerador, que es 31, menos el exponente del denominador. Por ley de la resta se deja el signo del número mayor, que es positivo, y hago la resta del 31 y el 21 dándome un 10. Por lo cual, al aplicar la segunda ley, voy a obtener una x a la 10, que le estoy obteniendo todavía una raíz quinta, y que todavía la debo de elevar al cubo. Continúo con jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones me indica que debo de hacer lo que está entre paréntesis, que ahora es este caso. Y por lo cual necesito aplicar la cuarta ley que obedece a la raíz de una potencia. Entonces, después al revisar jerarquía de operaciones, lo que debo de aplicar es la cuarta ley de los exponentes. Y la cuarta ley de los exponentes menciona que cuando tienes la raíz enésima de una potencia, lo que haces es escribir la misma base y divides el exponente de la potencia entre el índice de la raíz, que en este caso es 5. Pero nosotros vamos a hacer esa división. 10 entre 5 me da 2 y pues de una vez escribo el 2. Y a esto todavía lo debo de elevar al exponente. Y entonces, nuevamente por jerarquía de operaciones, pues ya no tengo que analizar la jerarquía de operaciones porque solamente tengo una sola operación que es la potencia, y eso implica que debo de aplicar la tercera ley de los exponentes. Y la tercera ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia elevada a un exponente, pues simplemente multiplico los exponentes, por lo cual me queda un x a la 6. Ya terminé de hacer todas las operaciones. Acuérdense que el estándar para entregar resultados es, primero, realiza todas las operaciones. ¿Cómo las realizamos? A través de leyes de los exponentes, de estas 4 leyes. Ya que hice todas las operaciones, entonces vamos a ver los demás estándares. No debe de haber exponentes negativos, y si se dan cuenta aquí no hay exponentes negativos, por lo tanto sí es un resultado adecuado. También menciona que no exponentes que sean fracciones impropias, y pues yo no tengo porque son números enteros. En las anteriores sí tenía fracciones impropias, que ya revisé y analicé cómo se quitaba esa situación. Y también no debe de haber raíces en el denominador. Sabemos que la raíz es un exponente racional, pero pues aquí ni siquiera tenemos denominador. Por lo tanto, no hay raíces en el denominador. Deben estar factorizados, pues no tiene sentido porque solamente es una variable con su exponente. Por lo tanto, ya llega el resultado. Entonces, fíjense cómo, dependiendo de la situación que yo tenga, voy a tener que racionalizar el denominador. Si hay raíces en el denominador, tengo que racionalizar el exponente cuando el exponente sea una fracción impropia y no esté en el denominador. Entonces, dependiendo de las circunstancias, voy a aplicar los diferentes conceptos después de haber aplicado todas las leyes de los exponentes. Estos fueron mis resultados, que revisando los estándares, pues tuve que aplicar la primera propiedad, racionalizar el exponente o racionalizar el denominador, dependiendo. Por eso es importante aprenderse los conceptos. Los procedimientos son diferentes, pero no quiere decir que
no sea lo mismo, porque los conceptos que se utilizan son los mismos. Las 4 leyes de los exponentes, y a veces la primera propiedad de los exponentes, y a veces racionalizar el denominador, y a veces racionalizar el exponente, dependiendo de lo que vaya obteniendo en mis operaciones.